sus Biblias en Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, del 14 al 18. Sí, mis hermanos, vamos a dar lectura a estos versículos. Segunda de Corintios 5, del 14 al 18. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a hacer de manera antifonal, ¿sí? Uno lo que hable y el siguiente ustedes. Dice así la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén, hermano, que el Señor bendiga su palabra. Voy a invitar al pastor Josué, por favor. Buenos días, hermanos, hermanas, en nombre del Señor. Amén. Salió solcito hoy día, ¿no? Estábamos extrañando, creo. Gracias a Dios por eso. Bueno, tenemos en esta mañana el privilegio de compartir la palabra de Dios una vez más. Y estamos pensando en qué tema. ¿Se acuerdan? Que la semana pasada les dije, hay un tema mensual. ¿Cómo se llama? Llamados a la libertad. Muy bien. Pensando en el himno nacional, de repente, somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Y con Cristo, pues la libertad es completa. Entonces hemos leído el pasaje de 2 de Corintios 5, 14 al 18. Y hoy nos tocó hablar de libres del pasado. Por supuesto, todos tenemos una vida, todos tenemos un tiempo que pasó, donde vivimos, donde desarrollamos actividades, experiencias, conocimientos, y hay muchas de esas cosas que han tocado nuestra vida o que han quedado grabadas en nuestro corazón, ¿cierto? Hay personas que quisieran no haber pasado cosas muy difíciles en su vida. Dice, ¿cómo quisiera morir y volver a nacer? ¿Eso es posible o no? Humanamente, físicamente, no es posible. ¿Espiritualmente será posible? ¿No? Morir y volver a nacer para que todas nuestras acciones sean diferentes, que todo lo que hemos aprendido pueda ser cambiado, transformado, que todos los errores que hemos cometido ya no los volvamos a cometer, hagamos cosas mejores. Ese es el propósito, el deseo y lo que la palabra de Dios también nos muestra en este pasaje. Vamos a orar al Señor para compartir este texto. Señor amado, en esta mañana te damos gracias una vez más. El propósito que tenemos en este tiempo de poder reunirnos en tu nombre. Seguramente cada uno de nosotros, Señor, pudo haber tenido su estudio bíblico o su devocional en su casa, pero nos has enseñado a reunirnos como comunidad, como pueblo, como familia de Dios, teniendo alrededor nuestro tu palabra, Señor, habiendo puesto la fe en Jesucristo y deseando siempre crecer en la gracia tuya para poder servirte mejor cada día. Y en esta mañana oramos para que también tu palabra nos bendiga y nos edifique de tal manera que saliendo de aquí tengamos tareas que realizar, Señor, conforme a tu voluntad
en este tiempo donde hay mucha necesidad y hay mucha esclavitud también. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, todos los que en algún momento hemos comenzado nuestra vida cristiana y llevamos las clases de bautismo, hemos aprendido seguramente este texto, el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 5, ¿no es cierto? Y seguramente varios de ustedes lo saben de memoria. ¿Lo saben o no lo saben? En mis tiempos me hacían aprender, hermanos, así como en la escuela dominical, memorizar era la palabra, ¿no? Y ya cuando somos adultos, pues ya no solo memorizamos y repetimos, sino ampliamos nuestro conocimiento, entendemos mejor. A ver si lo repetimos todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso es un texto muy certero del apóstol Pablo, que está, habiendo conocido al Señor, tiene esta convicción, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, y ese es el punto que queremos desarrollar en primer lugar. Si alguno, cualquiera, hombre, mujer, peruano, de cualquier lugar, ¿no es cierto? Está en Cristo, nueva creación, dice el texto. Si está alguno en Cristo, nueva creación es. Entonces sí es posible crear lo que ya está creado, cambiarlo, transformarlo y volverlo nuevo. Y el apóstol Pablo mismo habla acerca de qué significa estar en Cristo. Y vamos a buscar entonces ahora Efesios capítulo 1. Los que han leído, los que han estudiado este librito, que es una carta a la iglesia de Éfeso, han visto en la primera parte muchas cosas muy hermosas que todos tenemos por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. No hemos hecho nada para merecer esto, pero el Señor nos lo ha dado, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿qué significa estar en Cristo? Ahí en ese mismo capítulo hay varias cositas. Dice, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está la palabrita, en Cristo. ¿Qué cosa es? Está diciéndonos que es como que estamos en el cielo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor, en Cristo, estamos en la presencia de Dios. Amén. Lo primero entonces que Pablo dice es que estar en Cristo es una condición de privilegio. Ni tú ni yo hemos hecho nada para merecer esto, pero el Señor nos ha llevado a las alturas de tal manera que podemos tener comunión con el mismo Padre, con nuestro papá, ¿no es cierto? Y eso es muy importante en todo aspecto. Estar en Cristo es un privilegio que hemos recibido del Señor cuando hemos puesto nuestra fe en Dios. Y entonces, por eso podemos orar en cualquier lugar, en todo tiempo, y el Señor nos escucha. Y nos escucha y toma nuestras peticiones y toma nuestras necesidades y nos responde. ¿Tienen ustedes oraciones respondidas, hermanos, o no? En su vida, para usted, para su familia, para su hijo, para su hija, para su vecino, para el amigo, hasta para el enemigo, pues no, porque la Biblia dice, si tu enemigo te pide pan, dale. Si te pide agua, dale. Muy bien, estar en Cristo es entonces entender, conocer que tenemos una condición de privilegio que solo viene de parte de Dios. Segundo, en versículos 5 y 6 hay dos cosas interesantes, importantísimas, que el Señor nos da también. Vamos a leer 1, 5 y 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay más de dos cosas, pero yo quiero resaltar estas dos. Estar en Cristo significa disfrutar del amor de Dios y de su gracia, ¿ya?
Por eso al principio dice, en amor nos hizo nacer de nuevo el Señor y disfrutamos de ese amor y de su gracia, ¿no es cierto? Estar en Cristo es disfrutar de su amor. Cada día amanezco y digo gracias Señor por un día más de vida. Amén. Y si tengo buena salud, digo gracias Señor por la salud que me diste. Y si no tengo buena salud, me quejo. No. Digo, Señor, ayúdame a pasar este tiempo entendiendo tu voluntad, tus propósitos, y de repente si esto que tengo me vino por algún problema que yo mismo creé, entonces que no lo vuelva a hacer, ¿no? Y que pase este tiempo. Ustedes han pasado seguramente momentos de dolor físico, estoy hablando, por alguna enfermedad, alguna situación, y quieren que pase lo más pronto posible. Y tomamos calmantes, inyecciones y lo que fuere para que pase, porque no queremos vivir en dolor, sino más bien en alegría, en gratitud y en acciones que podemos hacer, ¿no? Todo eso y en todo tiempo el Señor nos sigue amando. Y el que no sabe disfrutar del amor de Dios se lo pierde, ¿no? Pero el que conoce a Jesús como su Salvador, entonces sabe que cada día vive en ese amor de Dios. Y si yo recibo amor, ¿para qué será? Para compartir, ¿no es cierto? Y también junto con ese amor, que es expresión de la gracia de Dios, porque la gracia es aquello que hemos recibido sin merecerlo. Ni tú ni yo hemos hecho nada para merecer ese amor, pero es gratis y es abierto para todo aquel que quiere conocer al Señor personalmente. Entonces, estar en Cristo es vivir disfrutando de su amor y de su gracia. Así que tu hermano o hermana, si tú tienes problemas, y todos los días, como todos tenemos problemas todos los días, pero también tenemos bendiciones, ¿no es cierto? No hay que vivir quejándose todo el tiempo, ¿amén o no? Aunque tengamos momentos de querer quejarnos, y como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. El tiempo de queja también. Puedes dejar tus quejas allá, y hay no dice quejas, dice sugerencias. Más bonito se escucha, ¿no es cierto? Pero en todo lugar podemos ir a quejarnos si tenemos algo justo que queremos reclamar, y eso es nuestro derecho, pues hay que hacerlo, pero todo tiene su tiempo. Pero no por eso todo el tiempo tenemos que vivir quejándonos de todo, de todos y de que nadie lo entiende, a menos que tengamos un problema que tenemos que corregir en nuestra vida. Muy bien, estar en Cristo es una condición de privilegio, estar en Cristo es disfrutar su amor y su gracia cada día. Tercera cosa, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Estar en Cristo es conocer la voluntad de Dios. Eso es un privilegio. El que lee la Biblia con espíritu de aprender, de conocer, de descubrir el propósito de Dios, lo va a conocer, lo va a entender, lo va a ir entendiendo, y si necesita ayuda, aquí están sus hermanos mayores para poder ayudarle a entender mejor la voluntad de Dios. Pero eso es otro privilegio, ¿no? Conocer la voluntad de Dios. El que está en Cristo conoce la voluntad de Dios. ¿Dónde lo aprendió? En la palabra revelada del Señor. Por eso hacemos mucho énfasis en el estudio bíblico, hermanos. En el devocional primero, que cada uno le corresponde hacer en su casa, y en los estudios bíblicos que llevamos. Gracias a Dios, aquí tenemos varios grupos de estudio bíblico que estamos llevando, comenzando del bautismo, después del panorama bíblico, después de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Y estamos en ese proceso. Hay varios grupos, gracias a Dios, no solamente de manera presencial, también hay de manera virtual en algunos días de la semana. Si alguien quiere saber, pregunte al final, por favor, a algún anciano, a algún diácono, para que le pueda ayudar y pueda entrar. Son grupos que ya empezaron, pero también, como todo tiene su tiempo, termina y vuelve a empezar. Así que vamos orando por eso. Eso es otro privilegio que tenemos entonces, de estar en Cristo. Privilegio porque por nuestra condición, privilegio en amor y la gracia de Dios, privilegio de conocer la voluntad de Dios. Pero se conoce la voluntad de Dios, ¿para qué, hermanos?
para hacerlo. Hay mucha gente que tiene bastante Biblia en su cabeza. Textos bíblicos, personajes bíblicos, al revés y al derecho. Pero la práctica es lo que falta, ¿no? Y sin práctica, realmente el texto cuando dice creer en Cristo es creer, aceptar y practicar. Van juntos y son una sola cosa, ¿no es cierto? Entonces, que conocemos la palabra de Dios para ser mejores personas, para ser mejores hijos, mejores padres, mejores seres humanos, para enseñarle a los demás que no tienen a Cristo las cosas que el Señor nos está mostrando y que son de beneficio para nosotros y para ellos también, ¿no es cierto? No es para echarnos humo de yo sé bastante de Biblia, ¿no? Sino para poder compartir esa voluntad de Dios y principalmente para poder hacerla nosotros. Lo que nosotros predicamos no podemos predicarlo si no lo estamos practicando. Y si queremos que otros hagan la voluntad de Dios, nosotros somos los primeros que estamos involucrados en esa voluntad de Dios. Miren, ya van 3 cosas. La cuarta, algo muy hermoso también que recibimos del Señor. Versículo 13, 14. ¿Qué dice allí? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que se le hizo a la primera iglesia, ¿no es cierto? Que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo habla bien bonito, ¿no? Se escucha bien bonito. Y a veces, por tan bonito que es, no se entiende mucho. Pero lo que se entiende es que el Señor nos ha dado un sello. ¿Amén? Dice que cuando el Señor venga, va a buscar ese sello, ¿no? Porque es como en las gestiones que hacemos, en los trámites que hacemos. Si un documento tiene firma y sello, eso vale. Y si no tiene, por más que esté bonito escrito, no sirve, ¿no es cierto? Entonces, esto es el Espíritu Santo en nuestras vidas, es como el sello que ha puesto el Señor, que nos identifica como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. No es solamente un sellito, eso es un símbolo para decir que estamos marcados, por decirlo así, con ese sello, pero realmente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como dice Juan, ¿no es cierto? Entonces, ese Espíritu Santo es el que tiene que guiar nuestras vidas, porque nosotros estamos en Cristo. Estar en Cristo es tener ese sello del Espíritu Santo, que es nuestra herencia para el futuro, ¿no es cierto? Muy bien. Pastor, pero yo tengo el Espíritu Santo, y el hermano y la hermana y todos tienen, y entonces, ¿cómo se reconoce que tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿no es cierto? Por los frutos los conoceréis. ¿Y dónde están esos frutos? En la palabra, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Creo que debemos empezar por el último y llegar al primero, que es el amor. En realidad, eso es si tu vida va dando frutos. No te conviertes y al día siguiente ya comienzas a dar todos los frutos. No, es un proceso. Pero es un proceso donde tienes que dejar que el Señor te enseñe, aprender, practicar, de repente equivocarte, pero volver a levantarte y seguir aprendiendo, y te vas dando cuenta que el Espíritu Santo no solamente es una persona que hace cosas sobrenaturales, sino que en las mismas cosas naturales donde vivimos cada día, Él se manifiesta de diferentes maneras, en tu forma de hablar, en tu forma de llegar a los demás, en tu trato a los demás, etcétera, ¿no es cierto? El Espíritu Santo no solamente es para la iglesia dentro del templo, sino más bien es para la vida diaria. Así como los discípulos recibieron por primera vez el Espíritu Santo y salieron a predicar la palabra. Muy bien. Quinto, Efesios 1, versículo 15.
Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, está hablando el apóstol Pablo a los cristianos efesios y les está diciendo, por esta causa, por todo esto que hemos recibido del Señor, dice, yo he oído dos cosas de ustedes, efesios. He oído su fe, y he oído de vuestro amor. Y eso es como una moneda que tiene dos caras, pero es la misma moneda. La fe, yo no puedo decir que tengo fe si no tengo amor, ¿no? Y no puedo decir que lo que yo hago por los demás sea amor si es que eso no nace de la fe en el Señor. Demostrar nuestra fe en Cristo y en el amor a los demás. Eso también significa estar en Cristo, porque no es solamente una condición que hemos recibido, es eso, pero es más que eso, es dar frutos de aquello que está brillando dentro de nuestras vidas para poder brillar a los demás también. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo quiero encontrar en ustedes, yo he escuchado, dice, porque Pablo no estaba con ellos, ¿no? Yo he escuchado que ustedes tienen fe en el Señor. ¿Qué más habrá escuchado Pablo, no es cierto? De los efesios. Pero dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces esa fe está completa. La fe está completa cuando viene unido al amor a los demás. ¿Qué dice acá? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es el mismo texto. Y este es Juan, este es Pablo, ¿no es cierto? Entonces la iglesia, los creyentes, nosotros tenemos que afirmar nuestra fe cada día, pero esa fe real se va demostrando en el amor. Muy bien, porque hay mucha gente que tiene fe, hay muchas religiones, las que se llaman sectas, grupos religiosos de diversos lugares, de diferentes lugares, y nosotros no hemos venido a juzgar la fe de ellos. Hemos venido a practicar nuestra fe y a compartir nuestra fe. Si esa fe te ayuda, te bendice, te anima, te fortalece, te hace bendición a los demás, te hace ayuda a los demás, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y ahí falta algo más, ¿no es cierto? Siempre el apóstol Pablo, cuando habla de tres características de la iglesia: fe, amor, ¿y saben qué falta? ¿Qué? Esperanza. ¿Quién lo dijo por ahí? Debe estar en mi clase, en la clase de Colosenses, de los lunes. Ahí estamos estudiando y justamente dijimos esta semana que la fe, el amor y la esperanza son características que identifican a la iglesia del Señor y a los creyentes. Muy bien, entonces, teniendo estas características, hermanos, una persona puede considerarse que es nueva creación de Dios. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Muy bien. La segunda parte de este texto de 2 de Corintios dice: las cosas viejas pasaron. Y yo te pregunto, ¿las cosas viejas en tu vida pasaron o te persiguen? ¿Pasaron ya? ¿Todas, toditas? ¿O hay ciertas cosas que todavía están? Algunas de las experiencias nos dicen que como que quieren volver, ¿no? O no es que ellas vuelven, nosotros somos los que volvemos allá. Y las cosas viejas, pues se refieren al tiempo de vida que vivimos sin tener en cuenta a Dios. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Las cosas viejas, ¿qué cosa hacen? Es primero la vida que vivimos sin tener en cuenta a Dios. Sin tener en cuenta a Dios. Y eso nos hace ciegos. Es decir, las cosas pasan alrededor y no las vemos.
Y podemos caernos en el hueco más profundo y hacernos mucho daño porque estamos cegados si no conocemos el Evangelio de Cristo. Esas cosas ya las hemos dejado, dice. Estábamos ciegos antes, no veíamos las cosas antes, la realidad, la vida y el propósito de Dios, ¿no? Y estábamos, dice, sin Cristo y por supuesto incrédulos. Hay personas que dicen directamente: yo no creo en la Biblia, no creo en Dios, no creo en Jesús, etcétera, ¿no es cierto? Hay otros que tienen otra actitud y dicen: bueno, de repente hay cosas buenas ahí. Y hay otros que vienen dispuestos a aprender si yo quiero saber, ¿no? Hay diferentes actitudes, ¿no? En algún momento el Señor toca nuestras vidas y pone en nuestro corazón el deseo de buscar esa verdad que quisiéramos conocer. Pero esas cosas viejas de no tener en cuenta a Dios en las cosas que tú haces cada día, esas cosas ya pasaron. Quiere decir que a partir de que conoces al Señor y conocemos al Señor, tú tienes siempre en cuenta a Dios para tomar decisiones, para ir a algún lugar, para hacer cosas en tu familia, en la sociedad, en tu trabajo, en la iglesia, etc. Quiere decir que ya pasó el tiempo en que no tenía yo en cuenta a Dios. Ahora lo tengo en cuenta en todo tiempo, ¿no? De repente algunas cosas no las entiendo, pero voy caminando con Él y en el camino voy aprendiendo. Entonces, la cosa pasada es cuando estábamos ciegos y no conocíamos a Cristo. Otra cosa que es pasada está en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 14. Las cosas viejas nos hacen insensibles a la vida guiada por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Primero tener discernimiento y discernimiento espiritual para conocer y entender la voluntad de Dios. ¿Cómo me guía el Espíritu Santo? ¿Cómo me ayuda a entender la voluntad de Dios? ¿Cómo me ayudan las acciones que cada día tengo que realizar en los lugares donde estoy? Antes me hablaban del Espíritu de Dios y yo no hacía caso. O si de repente algo bueno podía hacer por ahí, pasaba de alto porque eso no era conmigo. Yo estaba pensando en la mañana, decía, hay personas buenas en el mundo, sin ser religiosas ni conocer a Dios, que no le hacen mal a nadie, no se meten con nadie, ni tampoco se hace mal a sí mismo. Pero el creyente tiene un paso más que ese. El creyente no es solo el que no le hace daño a otros, o no se hace daño a sí mismo, sino que tiene la iniciativa de bendecir a los demás, ¿sí o no? Tiene la iniciativa de hacer algo por ayudar a aquel que necesita. Eso es diferente. Yo ayudo cuando me piden, y si no ayudo, cada uno tiene su problema. Y esa no es la idea. La idea es que el creyente le nace hacer algo por el otro. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces su Hijo vino y comenzó a hacer el bien con todos. Nos buscó, nos encontró y ahí comenzó a hacer su obra. Y el creyente, el Hijo de Dios, la hija de Dios, el que está en Cristo, tiene eso mismo. No solamente se trata de no hacer mal a nadie o no hacerse mal a uno, sino de buscar hacer el bien, que ya es un paso adelante que viene siendo sensibles al Espíritu Santo. Amén. Ustedes ven en el libro de Hechos algunas veces que el apóstol Pablo dice: y el Espíritu nos guió por aquí, y el Espíritu nos dijo que no vayamos por aquí, etcétera, ¿no es cierto? Ay, y suena bonito y me encanta eso, ¿no es cierto? Pero ¿cómo me guía a mí cada día? ¿Qué me dice el Espíritu cada día a mí cuando me levanto, cuando voy a mi trabajo, cuando hago las cosas que tengo que hacer? ¿Qué le dice a usted el Espíritu del Señor? ¿No? Y el Espíritu, por supuesto, va junto con la palabra para hacernos entender la voluntad de Dios. Entonces sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero si vemos algunas situaciones, algunas necesidades,
seríamos los primeros en buscar la manera de poder ayudar. A veces uno no quiere meterse en problemas, ¿no? Y entonces dice, si voy a ayudar, de repente me cuestionan o me ponen ahí en otra situación. Jesús se arriesgó, ¿sí o no? ¿Por qué no crucificaron a Jesús hablando humanamente? Porque se metió a trabajar con gente muy humilde, muy pobre, los que no entraban al templo, los que tenían problemas, los que tenían enfermedades, los que estaban excluidos, y los demás lo miraban raro. Porque Jesús era rabino, pero no era de los rabinos que estaban en el templo y investigando todo el tiempo la ley, sino de los rabinos que se acercaban a la gente humilde y a la gente necesitada para darle y decirle, Dios te ama a ti también. Y demostrándole ese amor, sanaba y hacía los milagros que hacía. ¿No es cierto? Entonces, es un hombre sensible al Espíritu de Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos que ser caracterizados por ser guiados por el Espíritu Santo. A veces no vamos a escuchar de repente como el apóstol Pablo que el Espíritu me dijo, ¿no? Pero de repente de alguna manera tú sientes, presientes o sabes que tienes que hacer algo en algún momento. Y tú te dejas guiar por el Señor. Señor, voy a ir a tal lugar. Señor, voy a visitar a alguien. Señor, esta persona está pasando un problema. Voy a ver, no sé qué cosa habrá, pero ayúdame tú a ser de bendición. ¿Hacen eso, hermanos? Yo creo que eso es una característica del creyente todos los días, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude a ser sensibles a la vida del Espíritu de Dios. El que pasó las cosas viejas que pasaron son el momento en que no escuchábamos al Espíritu de Dios, en que no queríamos saber ni hacer la voluntad de Dios. En cambio, ahora somos guiados por el Espíritu del Señor y estamos imbuidos de esa voluntad de Dios. Si hacemos esto, hermano, usted y yo vamos a ser de bendición a más personas que están alrededor nuestro, ¿no? Y aún a sus enemigos, que antes eran sus enemigos, se van a hacer amigos suyos. Usted no sabe las cosas que Dios puede hacer, ¿no es cierto? Las cosas viejas que pasaron es insensibilidad al Espíritu Santo. Ahora hay que ser sensibles a donde nos guía el Señor, ¿no es cierto? Muy bien. Y otra cosa más, una cosa más, está en 2 Corintios 6, 14, 15. Este es un versículo que se aplica básicamente a los matrimonios, pero en realidad no se dirige a los matrimonios, se dirige a todo aspecto de la vida. Dice 2 Corintios 6, 14 y 15: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué acuerdo Cristo con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? En esos tiempos en que el apóstol Pablo escribía esto, él estaba pensando en los cristianos que estaban acostumbrados antes de venir al Señor a ir a los templos donde había, a los templos religiosos de otras religiones, donde había prostitutas que decían, ¿no? Ven a tener relaciones conmigo para que tú tengas relación con Dios o con los dioses, porque yo soy una sacerdotisa. Y las sacerdotisas hacían eso, eran prostitutas y tenían su templo en esos tiempos. Entonces, por eso el apóstol Pablo, tan tajante y radicalmente, le dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque esto es lo que hacen los incrédulos, ¿no es cierto? Y otros que adoraban a otros dioses de diferentes maneras también. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando entonces de manera general, ¿no? No se unan en yugo desigual, porque tú eres justicia y el otro o la otra es injusticia. Ella o él está acostumbrado a la injusticia, tú no. Tú tratas de ser justo en todo lo que puede y depende de ti, ¿no es cierto? Pero el otro no. Entonces, algunos, malentendiendo el texto, antiguamente se separaban del mundo, no querían ni tener amigos no cristianos. Y la Biblia no está diciendo eso. Está diciendo que no hagas yugo, que no hagas lo mismo que el otro, porque te has pegado a él o a ella
de tal manera que hasta lo malo haces con él o con ella, ¿no es cierto? Entonces, ampliemos nuestro concepto, porque aquí está hablando qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. A ver, tú tienes una empresa pequeñita, tú eres, ¿no?, alguien que quiere salir adelante y tienes un socio allí que se te pega y te dice, vamos a trabajar juntos, ¿no, hermano? Pero tú sabes que ese socio es medio oscuro, ¿no? Y que hace cosas por lo bajo que no están bien y que no van a ayudar, pero gana plata. Y entonces, ¿qué va a hacer el cristiano? Vamos, hermano, no hay problema, total, en la iglesia está lejos, nadie lo ve. No. La conciencia tuya y el Espíritu Santo te va a decir que sí puedes o no puedes. Hay otras personas que no son así y que con las cuales se puede hacer negocios y hacer de todo, porque si no, tendríamos que salir del mundo, pues, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener contacto y relación con personas y vamos a tener amigos y amigas que no son cristianos. Igual podemos ser amigos, podemos compartir el amor y la gracia de Dios, pero en las cosas en que somos diferentes, ahí tenemos que ser luz. ¿Amén o no? Porque si no, hermano, la corrupción no termina. No termina en ninguna parte. Y lo único que es, bueno, entonces para matar al pecado, al mal, matar gente, pues este es malo, matamos a todo el mundo. Y al final nos matamos nosotros porque nosotros también somos malos. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? O sea, el mal está en ese hombre o esa mujer que no ha entendido la voluntad de Dios y que no tiene temor de Dios. Esa es la enseñanza, ¿no? Las cosas viejas son los acuerdos o acciones de injusticia que tenemos con gente que no tiene temor de Dios. Y ahí está tu conciencia y la mía. Nadie te va a juzgar y a ver cómo estás caminando y con quién estás junto, pero lo que tú haces con ese socio o esa socio, con lo que fuere, o con la persona que te casas igualmente, también se aplica a ello. Eso depende de tu conciencia con el Señor, de la obra que Dios está haciendo en tu vida y del Espíritu Santo al cual tú y yo debemos ser sensibles. Amén. Eso es más difícil, ¿no? Porque lo que encontramos en el mundo es más injusticia, más pecado, más tinieblas que luz. Pero tú y yo hemos sido elegidos para ser sal y luz. Y lo último que dice el texto, de los que están en Cristo, dice, todas las cosas son hechas de nuevo. Nuestros pensamientos se renuevan. ¿Por qué? Porque buscamos hacer la voluntad de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Eso es cierto, pero hay que entenderlo bien, ¿es cierto? Nuestros pensamientos se renuevan. Yo me acuerdo que cuando me entregué al Señor, me entró unas ganas de leer la Biblia como nunca, me entró unas ganas de orar, de buscar a Dios. Dije, todo lo que me han enseñado está en la iglesia, voy a asistir más a la iglesia. Y hubo una revolución allí para investigar cosas que realmente tenían que ver con mi vida, ¿no? Pensamientos diferentes. Y comencé a diferenciar poquito a poquito qué me conviene y qué no me conviene, ¿no es cierto? Y eso hace el Espíritu Santo con cada uno de sus hijos y de sus hijas que son temerosos del Señor. Pero cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros anhelos también. Tenemos anhelos, pero son diferentes porque el Espíritu de Dios nos hace sensibles a los propósitos de Dios. Cambiamos nuestras acciones y son diferentes porque muestran el amor y la justicia de Dios. Y van cambiando nuestras relaciones también, porque nuestros valores tratan a los demás como Jesús trataba a los que estaban alrededor suyo. Las cosas van cambiando, ¿amén? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti, hermano, hermana, para entender la voluntad de Dios en tu vida más claramente? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O tenía que el Señor está tocando tu puerta varias veces para que digas, sí, Señor, por aquí quieres que vaya?
¿no es cierto? Y cuando uno escucha la voz de Dios y sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios, mejor camine por ahí. Porque si no, le va a suceder lo que le sucedió a quién? A Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Anda y predícale a Nínive. No, Señor, esos perdidos que eso nunca se van a convertir. Y si se convierten, mejor no, ojalá que no se conviertan. Jonás era así, ¿no? Y no quiso hacer la voluntad de Dios y pasó una experiencia terrible, dice el texto, para poder entender, Señor, voy a ir a donde no quería ir, pero tú quieres que vaya. Amén. Hay que abrir nuestro corazón cuando el Señor nos dice cosas así muy claras, muy fuertes. A veces, cada cierto tiempo se va haciendo más fuerte tu llamado para hacer la voluntad de Dios, donde de repente tú no has pensado, pero donde el Señor va abriendo puertas, ¿no? Y van cambiando las cosas de nuestra vida, porque todas las cosas deben ser hechas de nuevo. Si nuestra vida no está caminando de esa manera, hermanos, hay que retroceder un poquito, hacernos una revisión de nuestra fe, de nuestra vida, y decir, Señor, ¿cómo estoy caminando? Empecé bien, estaba caminando bien, ayudé a otros, y de repente comencé a retornar hacia atrás. Y el pasado ya debe ser un tiempo pasado. Y el que entiende esto, pues entiende lo último que dice el apóstol Pablo, que el Señor, ya que nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha dado vida nueva, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado todos estos privilegios, ahora nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Estar en Cristo es mostrar una nueva creación en la vida. Estar en Cristo es abandonar nuestras acciones pasadas. Si estar en Cristo es ser libres del pasado sin Dios, ahora somos portadores de la reconciliación de Dios con toda la humanidad. Y el primero que tiene que reconciliarse soy yo. Amén. Si el Señor nos dice algo en esta mañana, nuevamente le digo, tengan una notita en su celular que todos los días lo usan, apúntenlo y revísenlo en un momento. ¿Qué me dice, Señor? ¿Qué me